Hoy vamos a hablar de la abominación desoladora. Usted y yo vivimos en tiempos turbulentos y una de las llamas peligrosas del conflicto con implicaciones internacionales y proféticas es desconocida para la mayoría de la gente. Es el deseo judío de reconstruir un templo en Jerusalén y el deseo musulmán de evitar que suceda. En la profecía del Monte de los Olivos, Jesús predijo un tiempo futuro de un conflicto global sin precedentes tan intenso que amenazará la existencia misma de la humanidad. Él también da esta advertencia curiosa para que la gente en Jerusalén huya cuando vean la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel. ¿Cómo podemos descifrar esta extraña frase, la abominación desoladora? ¿Y qué tiene que ver con el deseo judío de reconstruir un templo en Jerusalén? El Medio Oriente es un punto focal de la profecía bíblica y tiene implicaciones de largo alcance. ¿Cómo afectarán su vida los acontecimientos futuros en Jerusalén? Hoy vamos a explorar y responder. ¿Qué es la abominación desoladora? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Cuando Jesús habló de la abominación desoladora, se estaba refiriendo a una frase del libro profético del Antiguo Testamento de Daniel. Ahora Jesús esperaba que sus seguidores entendieran el significado de esta enigmática frase. En el Evangelio de Mateo agrega una edición a las palabras de Jesús con el que lee entienda. Pero, ¿cómo podemos entender el significado profético de Jesús de la abominación desoladora? Para descubrir el significado profundo de esta profecía, es reconocer el principio de dualidad profética. Algunas profecías bíblicas se aplican a más de un evento en la historia. Una profecía puede ser parcialmente cumplida, pero tendrá un cumplimiento más completo en un momento posterior. Para entender las palabras de Cristo acerca de la abominación desoladora, necesitamos reconocer que la profecía de Daniel es usado por primera vez. Tiene dos cumplimientos, una que ya ha sucedido en el pasado y una que aún está por suceder en el futuro. Para comprender la historia completa, debemos regresar en el tiempo a un rey babilónico preocupado por una pesadilla. Cuando el gobernante babilonio Nabucodonosor invadió el reino de Judá alrededor del año 605 a.C., llevó a muchos de los jóvenes judíos más inteligentes y talentosos a Babilonia para que sirvieran en su corte. Ahora Daniel, que escribió el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, fue llevado a Babilonia con el primero de los cautivos judíos. Allí fue entrenado para servir en el gobierno de Nabucodonosor. Daniel nos dice que Nabucodonosor estaba preocupado por un sueño. En este sueño vio una imagen de una estatua de un hombre. La imagen tenía una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, y piernas y pies de hierro y arcilla. A través de Daniel, Dios reveló al rey que Babilonia iba a ser la primera de una gran serie de 4 imperios. La historia muestra que estos 4 reinos son los imperios babilónico, persa, griego y romano. La cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho y los brazos al imperio persa, el vientre y los muslos al imperio griego y las piernas y los pies al imperio romano. Con el conocimiento de los 4 imperios sucesivos en mente, veamos una profecía en Daniel capítulo 8. Daniel tenía una visión de un carnero investido con el poder de estar contra todos los demás animales. Una cabra con un gran cuerno ataca y destruye el carnero. El cuerno grande de la cabeza creció fuerte, pero se interrumpió y fue reemplazado por 4 cuernos más pequeños. Crece un cuerno aún más pequeño que invadirá la tierra gloriosa, estableciendo la prevaricación desoladora. Entonces, ¿cómo podemos tener algún sentido de la visión de Daniel de un carnero y una cabra? Hay 2 términos importantes en este pasaje que tenemos que mirar. Uno es la tierra gloriosa. Jerusalén es la zona cero de la profecía bíblica. La tierra gloriosa es una referencia a la tierra de Israel.
El segundo término es la prevaricación desoladora. Otros dos pasajes en Daniel mencionan eventos conocidos como la abominación desoladora. Puedes obtener más detalles que estamos cubriendo en el programa de hoy yendo a beyondtoday.tv. Ahora, además de darse cuenta de que las profecías pueden ser duales o tener múltiples cumplimientos, una pequeña exploración muestra que la Biblia a menudo se interpreta a sí misma. Si leemos un poco más en Daniel 8, encontramos que Dios envió al ángel Gabriel para revelarle a Daniel el significado de la visión. Gabriel explica a Daniel que el carnero representa el reino de Persia y la cabra, el reino de Grecia. El cuerno grande de la cabra representa al primer rey griego. Los 4 cuernos representan a 4 reyes más que seguirán al primer rey. Esta es una notable profecía de los acontecimientos que ocurrieron en realidad muchos años después de la muerte de Daniel. También es importante para lo que estamos discutiendo hoy, porque es un rey griego que produce la primera abominación desoladora. Veremos la relevancia de eso en un momento. Los griegos, bajo Alejandro Magno, que era el gran cuerno de Daniel 8, derrocaron al imperio persa en el año 331 a.C. Alejandro, después de conquistar gran parte del mundo conocido desde el Mediterráneo a la India, murió en sus 30 años de edad alrededor de 323 a.C. El imperio griego fue confundido y dividido entre 4 generales de Alejandro. Ahora estos generales son los 4 cuernos que siguieron al primer gran cuerno, el primer rey. Los historiadores registran que los 4 reinos que emergen del imperio de Alejandro finalmente se unieron en un reino septentrional gobernado por los Seleucidas y un reino meridional gobernado por los Ptolomeos. Según la visión de Daniel, estos 4 reyes debían ser seguidos por un cuerno pequeño, un rey que vendría después de la división del imperio en 4 partes. Este pequeño cuerno, un rey griego, está profetizado para invadir la tierra gloriosa. Ahora recuerda que la tierra gloriosa es la tierra del antiguo Israel, que es la misma área del Israel moderno. En Daniel 8 encontramos que este rey se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora observe Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. La profecía del cuerno pequeño, un rey griego que vendría después de la muerte de Alejandro Magno y la división del imperio griego, implica la cesación de los sacrificios diarios en el templo judío que él hace cumplir por el poder militar. Recuerda, a Daniel se le dio esta profecía durante el cautiverio judío de Babilonia. En el tiempo de la profecía de Daniel, el templo de Salomón ya había sido destruido por los babilonios. No se ofrecían sacrificios diarios en Jerusalén. Para que esta profecía se cumpliera, tenía que haber un segundo templo futuro. Dios comenzó a intervenir en la historia humana. Se permitió a los refugiados judíos regresar a su tierra natal bajo la dirección de hombres como Esdra, Nehemías y Zorobabel. Los judíos reconstruyeron Jerusalén y el templo, renovando los sacrificios del templo. Estos eventos tuvieron que suceder antes de que las profecías de Daniel pudieran ser cumplidas. La visión de Daniel entonces barre a través del tiempo hasta el año 167 a.C. En ese momento, uno de los gobernantes seleucidas, Antíoco Epifanes, conocido como Antíoco IV, invadió Judá. El libro histórico de Primera de Macabeos describe las acciones de Antíoco Epifanes. El rey emitió entonces una proclamación a todo su reino de que todos llegarían a ser un solo pueblo, cada nación renunciando a sus costumbres particulares. Todos los gentiles se conformaron al decreto del rey y muchos israelitas eligieron aceptar su religión, sacrificando a ídolos y profanando el sábado. El rey envió también edictos por mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, ordenándoles que adoptaran costumbres ajenas al país, prohibiendo del santuario holocaustos, sacrificios y libaciones,
profanando los sábados y las fiestas, contaminando el santuario y todos los sagrados altares, santuarios y templos para ídolos, para que olvidaran la ley y revocaran su observancia. Cualquiera que no obedeciera al mandamiento del rey sería muerto. Para los judíos que se negaron a adoptar el paganismo, el castigo fue rápido y brutal. No contentos con detener los sacrificios, Antíoco profanó el templo al colocar unas estatuas de Júpiter en el santuario. Los griegos sacrificaron cerdos en el altar que solían sacrificar a Dios. Esta es la pasada abominación desoladora que Jesús dijo que era relevante para entender los eventos futuros que han de suceder antes de su regreso. Observe, sin embargo, que la profecía de Daniel también tiene un cumplimiento. En el último tiempo de indignación, cuando los transgresores han alcanzado su plenitud, y el rey de la abominación se levanta contra el príncipe de los príncipes. Este rey es para luchar contra el Mesías, que viene a establecer el reino de Dios en la tierra. En Daniel 11 y 12 hay profecías acerca de la abominación desoladora que no se cumplieron en la época de Antíoco Epifanes, sino que se cumplirán antes de que Cristo regrese. Es esta la futura abominación desoladora de la que habla Jesús en la profecía del Monte de los Olivos. Jesús advirtió a los habitantes de Jerusalén de un futuro asedio y destrucción. Esto es lo que dijo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La versión de Lucas de la profecía del Monte de los Olivos provee otra advertencia: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Aquellos que en realidad escucharon a Jesús dar esta profecía experimentaron un tiempo cuando los romanos rodearon Jerusalén con ejércitos, pero cuando leemos toda la profecía de los olivos, vemos que Jesús también se refiere al tiempo justo antes de su regreso como Rey de Reyes. Así como el cumplimiento parcial de la abominación desoladora de Antíoco Epifanes involucró la invasión de Jerusalén, profanando el templo y prohibiendo los sacrificios diarios, el cumplimiento futuro involucrará ejércitos alrededor de Jerusalén y la cesación de los sacrificios de animales. Esto significa que para que la profecía de Jesús se cumpla, los sacrificios de animales serán instituidos de nuevo en Jerusalén antes del regreso de Cristo. Usted necesita ser consciente de un movimiento importante en Israel moderno para reconstruir un tercer templo. Una organización llamada el Instituto del Templo en Jerusalén ha estado trabajando durante años hacia este fin. Incluso han establecido una escuela para entrenar a hombres que han sido cuidadosamente identificados como descendientes de la antigua tribu sacerdotal de Leví. Han estudiado la Torá y han reproducido los utensilios del templo y las vestiduras sacerdotales con especificaciones precisas, incluyendo las prendas usadas por el sumo sacerdote. A través de la ingeniería genética están tratando de reproducir la novilla roja. Este animal es necesario como sacrificio para purificar el templo. Según las profecías de Daniel, los sacrificios esbozados en las leyes antiguas que se dan en Israel se establecerán una vez más en Jerusalén. Con la ocupación musulmana del monte del templo, esto parece totalmente imposible. La Biblia revela que viene un momento en que acontecimientos increíbles traerán el restablecimiento de los sacrificios judíos. Esta es una de las señales importantes de que el regreso de Jesucristo, el Mesías, está cerca. Aquí es como esto puede afectarlo a usted y a mí con implicaciones de largo alcance. Al igual que Antíoco Epifanes profanó el templo de Salomón y trató de acabar con la adoración del verdadero Dios, un futuro líder influyente y poderoso desempeñará un papel fundamental en los eventos del tiempo del fin. Además de realizar grandes milagros, según el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Eso será por el poder de Satanás. Engañará a la gente con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Él será un gran falso Mesías. Dios, sin embargo, lo llama el inicuo. Representa un sistema gubernamental y religioso que se opone a la ley de Dios. Antíoco Epifanes, que diseñó la abominación desoladora original, es un personaje menor en la historia del mundo en comparación con este hombre de pecado. Antíoco Epifanes trató de acabar con la adoración de Dios, persiguiendo sin piedad a todos los que le seguían siendo obedientes. Muchas profecías nos dicen que la historia se repetirá. Usted y yo debemos ser conscientes y vigilantes para reconocer el venidero engaño. Jesús alentó a sus seguidores a velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La comprensión de estos dos cumplimientos de la abominación desoladora nos ayuda a saber que hay que esperar en los eventos mundiales en medio del creciente conflicto, el caos y la violencia. Vamos a discutir la abominación desoladora con el panel de Beyond Today, pero primero vamos a recapitular lo que hemos cubierto hasta ahora. Primero, los cristianos necesitan vigilar un movimiento religioso para reintroducir sacrificios diarios en Israel. 2. Los cristianos necesitan vigilar el ascenso del hombre de pecado, un líder carismático que dice hablar por Dios. 3. Los cristianos necesitan vigilar los acontecimientos geopolíticos que llevarán a los ejércitos a reunirse alrededor de Jerusalén. Antes del regreso de Cristo, el mundo sufrirá una gran tribulación como ningún otro momento. Entonces, Dios enviará a su Hijo a la tierra para salvar a la humanidad de la autodestrucción. Entender las profecías acerca de la abominación desoladora le ayudará a vigilar y prepararse para estos eventos del tiempo del fin. Para continuar explorando lo que Jesús quiso decir con la abominación desoladora, nos acompaña el presentador de Beyond Today, Darris McNeely. Mateo añade este comentario a la profecía de Jesús acerca de la abominación desoladora. Cualquiera que lea entienda. ¿Por qué añadir este comentario a lo que Jesús dijo? Es una parte de la escritura inspirada, así que hay una lección muy importante para cualquier estudiante de profecía a la cual mirar. Obviamente, este tema de la abominación desoladora es un evento muy importante. Cristo habla de ello, lo saca del libro de Daniel y lo destaca en esta profecía muy importante del Monte de los Olivos. Los estudiantes de la profecía, no importa dónde se sumerjan en los temas, siempre salen con diferentes ideas y diferentes interpretaciones. En este caso es muy importante comprender mucho acerca de la profecía y de la Biblia, pero el entendimiento tiene que venir de un marco histórico propio del mismo Jesús, frente al templo allí en el Monte de los Olivos y el acontecimiento del Antíoco Epífanes, que usted estaba hablando allí y lo que él hizo. Ese fue un acontecimiento incluso para la propia audiencia de Cristo, que tenían bastante fresco en sus mentes, a pesar de que había sido menos de 200 años en el pasado. Pero debido a la severidad de la persecución, el significado de ella como un acontecimiento sobre su propia historia nacional, algo así como América o Australia hoy, y acontecimientos del siglo pasado que afectan incluso a las generaciones de hoy. Ese suceso había impactado a Cristo y ellos sabían. Incluso su historiador Josefo había hablado de eso. Así que fue un evento muy real que ellos entendieron. A medida que tratamos de entender, tenemos que volver atrás y entender el entorno del mundo griego, el impacto de Jerusalén dentro de ese entorno. Como todo eso les impactó y el significado religioso de tal acto de sacrilegio que se hizo en el templo sobre el pueblo y en su relación, la relación que Dios, el Dios creador, lo que eso significaba para él. Todo esto es muy importante comprenderlo correctamente. Sale con una interpretación apropiada. Lo que acabas de decir es muy importante porque las personas que están escuchando a Jesús hablar, ellos sabían acerca de Antíoco Epifanes y ellos llamaron a eso la abominación desoladora. Así que entendieron lo que él estaba hablando, de que iba a venir una futura destrucción del templo. Recuerdos generacionales que fueron muy
muy largos, reconocieron que era un evento horrendo del que Cristo estaba hablando. Así que Mateo agrega a este comentario que parece mejor mirar más allá de lo que estaban viendo. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos volver a Daniel? ¿Qué podemos sacar de esa abominación desoladora y aplicarla a lo que sabemos que son los eventos antes de que Cristo regrese? Buena pregunta. Aquí estamos en el siglo XXI. Hoy miramos a Jerusalén, Oriente Medio y la situación mundial, y es muy fácil hacer la conexión entre nuestro tiempo de hoy y lo que Jesús estaba hablando, hasta el punto de Daniel. Y lo que Daniel está hablando en realidad tuvo lugar en el siglo II antes de Cristo. Jerusalén, la ciudad, Judea, la tierra de Israel, la tierra de la promesa, Palestina hoy, el Estado de Israel, todo eso en aquel momento. El establecimiento de la abominación desoladora era Jerusalén. Era una especie de peón atrapado entre las potencias mundiales de la época. Y la gran potencia mundial en ese momento fue Grecia y sus secuelas. Usted tenía el rey del norte y el rey del sur anclado en lo que hoy es Siria y Egipto. Ptolomeo, Seleucidas. Bien, cierto. Y Jerusalén estaba en el medio y era una especie de peón. Y leemos sobre el ser de Jerusalén, convirtiéndose en la capital de un estado palestino a la capital del estado de Israel y la disputa que existe. Entonces empiezan con Jerusalén y entiende su importancia bíblica, histórica, profética, espiritual. Tienes el número 1. Alentó a sus seguidores a velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En segundo lugar, la religión. La comprensión del papel de la religión en todo el conflicto también es crítica. Hoy Jerusalén es el asiento de 3 grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, islam, cristianismo. Y es un caldero a fuego lento. Los judíos quieren subir al monte del templo y hacer sacrificios como ustedes estaban hablando. Eso inflamaría el mundo musulmán. Eso crearía una situación internacional. Aún tienes una presencia cristiana muy fuerte. Y a veces hay un pensamiento o un deseo de que tal vez alguien fuera del mundo cristiano sería un mediador en los conflictos que están hirviendo en la superficie allí. Así que la religión sigue. Es el catalizador. Es el catalizador allí. Por lo tanto, Jerusalén como un punto geopolítico en la brújula, la religión y su papel en la vida de las naciones. No se puede negar. Entiendan eso y estarán más allá de la mitad de camino hacia una comprensión crítica de esa profecía. Es interesante, esto también involucra a los ejércitos. Varias naciones se unen para que esto también sea un foco de violencia. Ejércitos. E incluso hoy, Israel. El Estado de Israel es un campo armado. Tienen armas nucleares. Existe la amenaza de la aniquilación nuclear de otros países. Están constantemente en alerta. Algún tipo de incidente religioso que podría provocar. Lo que usted está hablando no está muy lejos de la imaginación. Cuando miramos a Antíoco Epifanes del tiempo del fin, al hombre de pecado del fin, dice que engaña al mundo. ¿Cómo podrían los cristianos estar seguros de que vamos a ser capaces de resistirse a eso? Bien, es más que cristianos. Las escrituras dicen que el mundo entero será engañado. Personas de todas las religiones e incluso personas de ninguna fe serán engañadas. Creo que necesitamos buscar la respuesta espiritual a eso como algo en un sentido. Probablemente incluso mucho más allá de lo que podemos imaginar hoy. Incluso con la prevalencia de las 3 religiones de las que he hablado. Pero incluso las personas que leen las escrituras y tienen la comprensión de que algo podría suceder y trazan un camino por lo que sucede con el mapa actual, están sujetos a ser engañados. Creo que lo que el libro de Apocalipsis nos dice en las propias palabras de Cristo es que debemos estar mirando mucho más profundo que cualquier cosa que podamos imaginar para el tipo de engaño que se describe allí como un hombre sentado allí en un lugar que dice ser Dios y milagros que están haciendo que la gente adora a un ser, una figura de una manera diferente a cualquier historia pasada. Porque todas las religiones están involucradas. Lo es. Así que esto va a ser no algo que sucede en. Lo llamaría un movimiento espiritual más allá de todo lo que el mundo ha visto hasta
hasta ese momento. Durante el programa de hoy he cubierto mucho acerca de la abominación desoladora, así como por qué es importante mantenerse al día con los principales acontecimientos mundiales, pero con el orden global experimentando un cambio constante y turbulento. ¿Cómo puedes dar sentido a lo que está sucediendo y por qué? Para ayudarlo a lograr esto hemos preparado una valiosa ayuda de estudio gratis, El Oriente Medio en la Profecía Bíblica. Cuando usted oye hablar de acontecimientos inquietantes en esa región crítica del mundo, realmente necesita entender su trasfondo bíblico e histórico. Nuestra ayuda gratuita para el estudio de la Biblia, El Medio Oriente en la Profecía Bíblica, le ayudará a comprender mejor los eventos proféticos y cómo afectarán su vida. Así que por favor no espere, ordene su copia gratis ahora, hoy. Para hacerlo simplemente contáctenos en iduay.org o puede ir en línea en beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias contiene artículos bien investigados, diseñados para fortalecer su vida familiar y para ayudarle a comprender mejor la Biblia y lo que está por venir para su mundo. Una vez más, para ordenar su ayuda gratuita de estudio, El Oriente Medio en la Profecía Bíblica y su suscripción gratuita a la revista de Las Buenas Noticias, o vaya en línea a beyondtoday.tv para leer o descargarlos. E incluso puedes aprender más acerca de las profundas verdades de la Biblia. Para ayudarte a hacer esto, por favor, únase a mis compañeros de Beyond Today y yo todos los miércoles por la noche para nuestros estudios bíblicos en vivo en línea en beyondtoday.tv. En estos estudios bíblicos discutimos en detalle una amplia variedad de fascinantes temas bíblicos. Si no puedes unirte a nosotros en vivo, puedes ver todos estos estudios bíblicos informativos que están archivados en nuestro sitio web. Y cuando visites beyondtoday.tv, te invitamos a ver diarios de Beyond Today. Es una forma maravillosa para que usted obtenga una visión útil sobre la profecía bíblica y el gran plan de nuestro Creador para usted y toda la humanidad. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Quien lee, entienda. Eso es lo que Mateo escribió a aquellos que leyeron la profecía de Jesús acerca de la abominación desoladora. No entender es arriesgarse a ser engañado para seguir al venidero anticristo. Esté atento a un creciente movimiento en el judaísmo y el cristianismo para reconstruir un templo judío en Jerusalén y renovar los sacrificios del templo. Esté pendiente del ascenso de un líder carismático que prometerá la paz mundial y reclamaría hablar por Dios y ser adorado como Dios. Los tiempos peligrosos están llegando a toda la humanidad. Solo Dios puede salvar a aquellos que son fieles a Él. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino de Dios. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu Reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.
Please join us again next week on Beyond Today.